Doctora Mauri Justo Duarte, antes de hablar de su candidatura y sobre su partido, el Partido Revolucionario Moderno, queremos ver su parecer acerca de algunos de los temas principales de la política nacional. Por ejemplo, nos gustaría ver su opinión acerca de las posibilidades o no de que haya repostulación del presidente de la República, que es una pregunta que se está haciendo mucho la población. Bueno, en primer lugar, la repostulación del presidente de la República está prohibida por la Constitución. Tendría que reunirse el Congreso en la Asamblea Revisora y tener los votos necesarios para lograr esa modificación. Eso implicaría, evidentemente, una contradicción con el grupo de Leonel Fernández, que aunque de boca dice que está de acuerdo, que no tiene problema, en los hechos sus diputados y senadores se van a oponer. Y en segundo lugar estaría la oposición, el PRD y el PRM, que por lo menos el PRM se va a oponer a la reelección, el PRM, si es que se presenta. Yo no le veo muchas posibilidades a eso de la reelección, que no sea un amago del grupo de Danilo Medina para contener los ímpetus del grupo de Leonel Fernández y tratar de domeñarlo y que lograr una repartición del pastel en las próximas elecciones, donde el grupo de Danilo quede en mejor posición, porque da la impresión de que el grupo de Leonel Fernández tiene todas consigo para lograr su repostulación en el PLD, es decir, como candidato. Usted conoce del proyecto que presentaron ante el Congreso de Ley de Partidos Políticos. Ese proyecto, ¿cuál es su opinión sobre él? Ese proyecto se va a aprobar. Parece ser que el PLD dio visto bueno ya a que se apruebe. Con limitaciones. Pero, por ejemplo, limitaciones por ejemplo, de la mujer y de los jóvenes, un porcentaje de jóvenes y de mujeres en las candidaturas. Eso es una debilidad de ese proyecto. La otra debilidad es el problema de los fondos que el PLD se opone a que se investiguen los fondos de los partidos políticos. En tercer lugar, otra debilidad de esa ley es que no establece con claridad la no utilización o diríamos, tener por todos los medios controlado el Poder Ejecutivo para la utilización de los recursos del poder. En esa tesitura, la ley de partidos políticos no es clara. La que mandó el PLD, no es clara. O sea que el presidente de la República podrá utilizar los recursos del poder a su antojo. Y, por ejemplo, nosotros creíamos o queríamos que por lo menos 4 o 5 meses antes de las elecciones el Poder Ejecutivo no paralizara las inauguraciones públicas. No es que no la hiciera, sino que paralizara la promoción de las inauguraciones públicas, porque eso también influía en el elector. Doctor, pero si se aprueba si se hace ley, ese proyecto tal como fue presentado, aquí no hay entonces nada que hacer, perder el tiempo haciendo actividad política, no por lo menos con mira para el 16, porque yo estuve revisando ese proyecto y ahí está todo hecho, concebido y muy bien concebido para que se perpetúe un partido en el poder. Es correcto, entonces, sobre todo los que están en el poder, Y entonces ese es un asunto que tenemos, la oposición tiene que tratar por todos los medios de fijar una posición clara y específica, porque si es
para ir a las elecciones en las mismas condiciones que se fue en el 2012, no vale la pena. No, que ahora sería peor, porque esta ley al contrario, lo que hace que facilita, lo que legaliza ahora, cosas que se hacían ilegalmente, con esa ley de partidos quedarían legalizadas. Y una de las cosas que me llama la atención, la de que los partidos nuevos no podrán ir en alianza, no sé si eso es algo... Correcto, eso es para evitar porque los nuevos partidos van a ir en contra del PLD. Entonces ellos se oponen a que esos partidos vayan en alianza, porque ellos saben que el 80% de los nuevos grupos, ¿no?, son anti-PLDistas, es decir, están en contra de la continuación en el poder del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y es por eso que se oponen. Bueno, me sigue llamando la atención que creo que la oposición está muy lejos de jugar su rol y de defender sus intereses, porque tus intereses nadie lo va a levantar y ellos están haciendo con su proyecto de ley lo que es defender los intereses de ellos, pero la oposición debe entonces desarrollar también sus acciones en defensa de los intereses propios, porque de lo contrario el país, aquí no podemos entonces todo el mundo sentar y ya dejar un gobierno de un partido único y olvidarnos de eso, de que vivimos y que en democracia partidaria, que representa, ni nada de esa cosa. Sobre todo que el PLD controla todos los estamentos del poder, controla la Cámara de Cuentas, controla la Suprema Corte de Justicia, controla el Tribunal Constitucional, controla el Tribunal Superior Electoral y controla el Congreso, es decir, senadores, diputados y el Poder Ejecutivo. O sea, los tres estamentos de poder, judicial, ¿no?, ejecutivo y legislativo, son controlados por el PLD. Por eso se habla de una dictadura constitucional, una dictadura simulada. Y ante la que todos estamos como muy pasivos. Bueno, el doctor Amaury Justo Duarte es aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Mayoritario, como también le llaman y le llamamos los dirigentes y militantes de ese partido. Amaury, una de las situaciones que se están presentando en el PRM más interesante es la definición de cómo van a escoger su candidato presidencial. Y se ha hablado de la posibilidad de encuesta, pero he visto que usted y otros candidatos, creo que Yanilda, han expresado opiniones sobre eso. Nos gustaría que usted exprese su opinión sobre cuál debe ser la metodología de elección del candidato y por qué, para cuándo debería ser. Ok, mira, yo acabo de escribir un artículo que envié a la prensa titulado 4 leyendas de colores. Acuerdo de aposento, encuestas o convención, en donde yo sintetizo, resumo mi opinión acerca de la situación de la escogencia del candidato presidencial por el PRM, sobre todo la metodología, como tú acabas de indicar. Son 4 leyendas. Yo me opongo a través de esa forma de decir a la celebración, a la escogencia a través de encuestas y de acuerdos entre bastidores. La primera leyenda es que no hay tiempo. Se dice que no hay tiempo para elegir el candidato, hay que quieren llevarlo como caña para el ingenio, que mientras más rápido mejor, que lo mejor sería antes de diciembre, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿y por qué ese apresuramiento? Cuando faltan 17 meses para las elecciones. Y sobre todo que no hay una organización establecida, no hay dirección provisional, no hay estatutos, no hay declaración de principios todavía, no hay una estructura organizativa a nivel nacional. Es decir, lo que ha pasado en el último medio año es que habían 2 vasos, uno lleno y otro vacío. El lleno era el PRD tradicional y ese vaso lleno se ha trasvasado al vaso vacío, que es el PRM, y se quedó el cascarón.
Pero ese vaso lleno, que hoy es el PRM, necesita organizarse, Regina, necesita estructurarse a nivel nacional, necesita tener una dirección, necesita organizar su registro de militantes. Y sobre esa base, entonces, organizar una metodología o establecer una metodología que establezca la forma de elegir el candidato presidencial. Entonces, ¿para qué tiempo usted prevé que esos aspectos organizativos y estructurales eso se puede resolver sin ningún tipo de problema de aquí a mayo? Es decir, antes de mayo, abril o mayo, y en mayo iniciar el proceso de escogencia. Ahora, encuestas. Oye, pero ¿con qué universo se va a hacer esa encuesta? Porque se habla de 3 encuestas. ¿Qué universo? ¿El padrón de la Junta? O diríamos a preguntarle a miles de personas que muchas de ellas ni siquiera son del PRM, ¿no? Se habla de 3 encuestas y se dice que no hay dinero para la convención, pero hay dinero para las encuestas. O sea, que no tiene sentido. Sí, que son bien caras las encuestas. Claro, y muy caras si quieren hacerse con seriedad. Entonces, eso no tiene sentido. Organicemos primero al PRM, dotémosle de las estructuras esenciales en cada municipio y distrito municipal, establezcamos la dirección, su comisión política, que pueda discutir los problemas y tomar decisiones, y no que 2 personas tomen decisiones por miles de compañeros. Yo soy un profundo respetuoso de la democracia interna. Para mí lo importante es que las bases decidan quién es el candidato. Hipólito, Gianilda, Luis, quien les habla, cualquiera. Y yo respetaré, Regina, escrupulosamente las decisiones de las bases. Pero evidentemente yo no puedo estar de acuerdo con que 2 gentes se sienten en un aposento entre batidores y decían, Regina es el candidato y aquella es el que... Pero usted está de acuerdo entonces que sean 4 que lo decidan en aposento. No, totalmente en desacuerdo. Yo lo que creo en la convención. Yo lo que creo es que la gente debe votar. Con el voto universal, no la convención de delegados. No, tampoco. El voto universal de los PRMistas, del PRM. ¿Tú me comprendes? Del PRM. Sí, claro. Que vote el PRM, todos los compañeros, después que se realice, se organiza el registro de militantes, se vote, y quien ganó, ganó, y quien perdió, perdió. Así de simple la cosa. Vamos a ver, usted tiene aquí una promoción de su candidatura, Mauri, présteme para que el público la vea. Vamos a ver, a Mauri, vamos. Ayúdennos aquí. Ok. Y la parte de atrás, en un momento, para que el público vea a Mauri. ¿Y usted por qué aspira a ser presidente de la República y en un partido como el PRM que está, como usted dice, todavía sin organización bien definida, sin estructura bien definida, y con el panorama político que describimos hace un rato de la probabilidad de pasar una ley de partido donde el gobierno tendría más aumentadas sus posibilidades de permanecer y perpetuarse? En síntesis, fíjate, muchas interrogantes me atormentan, como a ti y como a miles de dominicanos. A mí me atormenta que el PLD se mantenga en el poder, porque el mantenimiento en el poder del PLD es el mantenimiento de la impunidad, es el mantenimiento de la corrupción administrativa, es el mantenimiento de los crímenes, de los abusos, de eso que estábamos hablando hace algunos momentos en cuanto a los combustibles. Es la continuidad del endeudamiento desenfrenado. Hipólito, Regina, lo dejó en 9,000 millones de dólares el endeudamiento externo. Hoy está en 35,000 millones de dólares la deuda externa. Increíble. Es decir, esas son las cosas que nos atormentan y que le atormentan a todo el pueblo dominicano. Y por eso yo decidí, como persona, como ciudadano de un partido político que hoy es, yo digo que es, que se pronostica como mayoritario en el país, ¿no?, lanzar mi precandidatura presidencial.
¿Y cuál es la situación de su candidatura, Amaury? Usted sabe que siempre en los partidos se proyectan 1, 2 y 3 candidaturas y otras que se quedan más apagadas. Hace una semana, hace 10 días salió la encuesta Gallup, CIT Latinoamericana, en donde, diríamos, estudiaron a través de esa encuesta la imagen de 5 personalidades en el Partido Revolucionario Moderno, y yo saqué un 10%. ¿Y quiénes fueron esas personalidades? Porque no... Sí, no bueno, salió Leonilda Vázquez con un 39% favorable, Luis Abinader con un 37% favorable, Franklin García Fermín, que no sé por qué estaba ahí, porque ya él había hecho una alianza con Luis Abinader con un 35% favorable, Hipólito Mejía con un 25% favorable y yo con un 19% favorable, y la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, con un 18% favorable. Pero ese favorable alrededor de que imagen, aceptación. Imagen. No, ahí no se examinó intención de voto, sino imagen de las personalidades que estaban en el ruedo. Porque estas son las personalidades que estaban en el ruedo. ¿Y qué está haciendo usted a nivel de labor política para agenciarse sus votos en esa convención que usted propone? Estoy aquí contigo defendiendo mi candidatura. No, yo tengo trabajo en todo el país. Yo tengo trabajo en Barahona, tengo trabajo en Puerto Plata, tengo trabajo en Santiago, tengo trabajo en Monseñor Noel, tengo trabajo aquí en el Distrito Nacional. De las 58 zonas yo tengo trabajo en más de 45. ¿Qué usted está formando? ¿Estructuras provinciales, municipales o zonales? No, estructuras municipales y zonales. Mira, entonces inmediatamente esa gente que usted va conquistando pasan a PRM. Claro, inmediatamente. Mira, el que no tiene estructura no tiene fuerza. Por más que tú oigas hablar de reuniones masivas de otros candidatos, eso no tiene sentido si no hay estructura. Si no hay estructura, tú no tienes posibilidad de manifestar tu fuerza política. Entonces yo creo que ese 19% que a mí me sorprendió, te lo digo con toda sinceridad, tiene que ver tiene mucho que ver con eso, el trabajo que hemos realizado durante 1 año y medio en todo el país. Entonces, yo vuelvo otra vez a la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Yo estoy por una convención y a mí me gustaría saber cuál es mi pronóstico a través del voto de quién, de la gente del PRM, y que la gente del PRM se diga a quién es que más le conviene en esta etapa. Doctor, nos queda 1 minuto para culminar y vamos a permitir que usted escoja de qué manera se quiere despedir del público de Domingo Cromático, si como técnico en la materia que iniciamos, si como político, si como candidato. Mira, yo creo que el camino está abierto, como dice mi manifiesto, para enderezar el rumbo al país. Tenemos que organizar un frente opositor fuerte, Míralo ahí donde dice, el camino está abierto para enderezar el rumbo del país. Por eso nosotros estamos propiciando la convergencia. Es decir, la convergencia es la unificación, la unión de todas las fuerzas susceptibles de ser unidas contra el gobierno del PLD. A este gobierno, Regina Buret, hay que desalojarlo del poder, cueste lo que cueste. Y para eso tenemos que unir a todas las fuerzas. Aquí se va a formar 2 frentes. El frente de la continuidad y el frente del cambio. Nosotros representamos a través de la convergencia el frente del cambio. Y creo que los dominicanos deben estar conscientes de que hay que unirse para tratar por todos los medios de acabar con la peste morada. Pues, don Amaury, ese frente del cambio debe empezar desde ahora a empujar para garantizar que se den las condiciones de que los resultados electorales sean lo que tienen que ser.